Bien, vamos a dar inicio entonces al evento. Muy buenos días con todo el público presente. Buenos días, Ignacio. Un gusto tenerte aquí con nosotros. En nombre de Buenos la días, muchas Universidad, gracias. dale. En nombre de la Universidad de las Américas y de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, les damos la más cordial bienvenida al segundo día de desarrollo de las Jornadas Internacionales de Telecomunicaciones. El día de hoy contamos con ponentes desde Dinamarca y Brasil, Alemania, quienes nos hablarán de temas actuales y relevantes relacionados con robots móviles autónomos en la industria 4.0 y también sobre ciudades inteligentes en tendencia global. Para comenzar con el evento tenemos palabras de apertura por parte del director de la carrera de telecomunicaciones, Magíster José Julio Freire. Buenos días con todos. Muchas gracias por asistir, sí, a esta segunda jornada, sí, bueno, valga la redundancia, de las jornadas internacionales de telecomunicaciones de acá de la Universidad de las Américas, acá en Ecuador. Un agradecimiento profundo en este caso, está Ignacio Rodríguez, sí, de la Universidad de Aalborg, de Dinamarca, y prontamente pues estará Mauro y Vanessa Tumbajoy, sí, de la Universidad de Campinas, pero con sede en Brasil y Alemania. Agradecerles a ustedes por participar activamente en estas jornadas que las hemos desarrollado y que va en beneficio pues, de los estudiantes, sobre todo con las nuevas tecnologías que hoy en día están alrededor del mundo y que obviamente nosotros pues estamos inmersos dentro de ellas. Muchas gracias por tu presencia, Ignacio, y continuamos con el evento. Gracias a todos ustedes por asistir. Bien, para continuar con el evento, entonces tenemos la ponencia por parte del doctor Ignacio Rodríguez. Me permitiré leer su biografía. Ignacio Rodríguez recibió su bachillerato y su masterado grados en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Oviedo, España, y su maestría en licenciado en Comunicaciones Móviles y doctorado licenciado en Comunicaciones Inalámbricas de la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Desde diciembre del 2016 es investigador senior en la misma institución, donde actualmente coordina las actividades de investigación experimental de Industria 4.0 en la sección de redes de comunicación inalámbrica y el Laboratorio de Producción Inteligente AAU 5G en colaboración con el Departamento de Materias y Producción. Ignacio también es ingeniero de investigación externo en Nokia Bell Labs, donde participa en diferentes actividades de estandarización 3GPP y I2R. Sus intereses de investigación están relacionados principalmente con la propagación de radio, el modelamiento de canales, las comunicaciones máquina a máquina, las comunicaciones ultra fiables y de baja latencia, 5G e Internet de las cosas industrial. Es correceptor del premio I3D BTS 2017, Neil Schiffer Memorial Best Propagation Paper Award, y en 2019 fue galardonado con el premio 5G por la Agencia Danesa de Energía y la Sociedad Danesa de Ingenieros de Telecomunicación. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias por tu presentación, por tu tiempo, y puedes empezar cuando estés listo. Muy bien, muchas gracias Natalie por la introducción y Julio por la invitación a estas jornadas. Encantado de participar y compartir con vosotros. Vamos a compartir mi pantalla. ¿Todo correcto? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Vamos a ver un momento que escondo el vídeo de aquí. Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Como Natalie ha mencionado hace unos momentos, pues el título de mi charla es Robots móviles autónomos en Industria 4.0, evolución experimental desde Wi-Fi a 5G Edge Cloud. Como siempre que hago una presentación en español, voy a empezar disculpándome. No hago muchas presentaciones en español, con lo cual puede que a veces me quede trabado un poco y diga algún término en inglés, pero bueno, espero que funcione de todas maneras. Mi presentación para hoy está dividida como podemos ver en esta agenda. Voy a hacer una pequeña introducción para aquellos que no conocen o vieron mi presentación anterior sobre
sobre el grupo de investigación que tenemos en Aalborg University sobre producción inteligente 5G. Después diré unas palabras sobre qué son los robots autónomos móviles y por qué son importantes dentro de entornos industriales 4.0. Y después pasaremos a la parte más experimental, donde veremos diferentes estudios que hemos realizado en Aalborg University con respecto a estos robots. En concreto, lo que voy a estar presentando, los resultados que voy a estar presentando han sido resultados obtenidos por 2 de mis estudiantes de máster durante su trabajo de tesis este pasado año. La primera parte estará relacionada con cómo controlar estos robots utilizando la nueva versión de Wi-Fi, Wi-Fi 6. Y la segunda parte veremos cómo es posible, gracias a 5G, rearquitecturar un poco la arquitectura de control de estos robots. Cómo podemos empezar a mover algo de la inteligencia que tienen, de todo el processing power que tienen estos robots hacia la nube, digamos, y para que sigan funcionando y poder hacer estos dispositivos más accesibles y más flexibles, digamos. Y después habrá una pequeña conclusión al final. Como digo, parte del trabajo ha sido realizado por mis estudiantes de máster, pero al final somos un grupo de investigación experimental, con lo cual hay más de 2 o 3 personas que contribuyen a este trabajo. Somos un grupo de personas que trabajamos en este tipo de actividades experimentales que están aquí listadas en lo bajo de la transparencia. Si estáis interesados, lo que voy a contar aquí ahora está publicado, parte de ello. Los 2 primeros papers que vemos aquí, Experimental Framework for 5G Wireless System Integration into Industry 4.0 Applications, está disponible. Y el segundo también, Empirical Performance Evaluation of Enterprise Wi-Fi for IoT Applications Requiring Mobility. El último está enviado a Vehicular Technology Conference y sabremos en los próximos días si lo aceptan, que esperemos que sí. Pero todos los resultados son más o menos públicos ya. Para empezar con la introducción del grupo de investigación de producción inteligente 5G de Aalborg University, es una aventura conjunta entre el Departamento de Materiales y Producción, en concreto el grupo de robótica y automatización, junto con el grupo al que yo pertenezco, que es del Departamento de Sistemas Electrónicos, donde trabajamos con comunicaciones wireless. Somos uno de los pocos grupos en Europa y quizás en el mundo que empezamos a hacer research conjunto desde hace 4 o 5 años. Normalmente el research se hace o bien, digamos, en la rama de materiales y producción solamente, o bien en wireless comunicaciones solamente. Nosotros empezamos a hacer, vimos el beneficio de hablar unos con otros y hacer el research conjunto desde hace 5 años, lo que nos hace estar un poco más avanzados que otros grupos de investigación en Europa, sobre todo lo que más conozco. Tenemos una visión conjunta de cómo deben o cómo van a ser los entornos de producción industrial en los años venideros. Envisionamos que las fábricas se van a convertir en entornos inteligentes, donde las líneas de producción lineales van a dejar paso a otros sistemas de producción distribuidos con robots móviles llevando, digamos, productos de una estación a otra. Todo eso, evidentemente, orquestado y optimizado gracias a las tecnologías wireless que tenemos hoy en día, como Wi-Fi 6 o 5G o las evoluciones de estas tecnologías. Para llevar a cabo nuestras actividades, pues establecimos lo que se llama el laboratorio inteligente, la AU 5G Smart Production Lab, que es un laboratorio o un playground avanzado de industria 4.0. Tengo un par de fotos en la siguiente slide. Y bueno, nos hemos convertido, digamos, en la referencia a nivel nacional en Dinamarca de industria 4.0 y estamos empezando también digamos, a generar bastante impacto en Europa y con entidades alemanas que también nos están contactando, ya que ven que estamos bastante avanzados en el tema de la industria 4.0. Nuestro laboratorio, pues es lo que podéis ver ahora mismo en este par de figuras que tengo en esta
en esta slide. Es un laboratorio compuesto por dos pequeños halls industriales, dos pequeñas fábricas, podemos decir. Podéis ver que los elementos que se distinguen dentro de ellas pues son totalmente industriales, ¿verdad? En el laboratorio de la izquierda podemos ver que hay, bueno, son un poco pequeños quizás, pero hay brazos robóticos, hay módulos de producción, tenemos mobile robots, tenemos mini drones, tenemos cámaras de welding. Hay una serie de componentes que fácilmente puedes encontrar en cualquier fábrica de producción industrial. En el de la derecha tenemos zonas de almacenamiento y también tenemos otro tipo de maquinaria más pesada, digamos. Como se puede ver, tanto en las fotos de arriba como en las de abajo, pues tenemos una serie de redes de diferentes tecnologías desplegadas en el propio laboratorio. Como vamos a ver en la slide siguiente, pues tenemos desde 5G hasta diferentes versiones de Wi-Fi, incluyendo, digamos, la más avanzada, que es Siemens Industrial Wireless LAN, que es uno de los estándares más avanzados de Wi-Fi para entornos industriales, redes privadas de 4G también, o tenemos también tecnologías wireless para Internet de las Cosas, como LoRaWAN, como podemos ver abajo a la derecha. Eso os da una idea de cómo nuestro laboratorio pues, es un entorno industrial real, donde tenemos equipamiento industrial real, incluyendo, como he dicho, robots móviles o líneas de producción, PLCs, brazos robóticos, cualquier cosa que se os pueda venir a la cabeza que hay en una fábrica. Y tenemos una serie de redes. Entonces, la arquitectura de estas redes de telecomunicaciones pues, es lo que podemos ver aquí. Todas las redes, desde Industrial WLAN, las diferentes redes de Wi-Fi, Wi-Fi 5, que es la versión anterior, y Wi-Fi 6, que tenemos dos redes diferentes, junto con las redes privadas de 4G, que también tenemos dos, la red privada de 5G, y luego tenemos, en colaboración con el operador Telenor, tenemos también digamos, red pública de 4G y 5G. No solo red pública, sino que además el operador puede proveer de lo que se llaman network slices. Quiere decir, asignar una serie de recursos dedicados solamente al uso industrial, pero gestionados, digamos, desde su core público, desde su núcleo público de gestión de la red. Todas las redes, como podéis ver en la figura, pues están centralizadas por nuestro Network Management y tenemos una pequeña granja, digamos, de servidores de Edge Cloud, donde podemos desplegar los diferentes servidores de control de los robots o de los módulos de producción, por ejemplo. Aparte de eso, como he mencionado, tenemos Internet of Things, una red de LoRaWAN que da cobertura a diferentes sensores que hay por el laboratorio, y tenemos también un sistema de posicionamiento de ultra wideband. En Industry 4.0, posicionamiento, va a ser una de las tecnologías más importantes en los años venideros, con lo cual estamos también estudiando, al igual que con 5G, cómo integrar ultra wideband en los diferentes dispositivos y crear estos entornos industriales inteligentes. ¿Por qué tenemos todas estas redes y no solamente una de 5G o una de Wi-Fi? Básicamente lo que queremos poner en juego aquí es un acercamiento neutral al problema de proveer con tecnología wireless a los diferentes dispositivos. Probablemente no todos los elementos que encontremos en una fábrica vayan a requerir 5G o Wi-Fi 6. Podemos vivir con otro tipo de conexiones, como Internet of Things, por ejemplo. Entonces, por eso queremos tener todo tipo de tecnologías para poder demostrar que hay diferentes casos de uso, que no hace falta 5G o 4G o Wi-Fi, que podemos operarlos con otro tipo de tecnologías. Y es muy importante, o por lo menos estamos viendo en Europa, que si queremos que las fábricas, estos entornos de fabricación adopten estas tecnologías, es muy importante demostrarles que estas tecnologías funcionan. Con lo cual, la mejor manera es tener estas redes, integrarlas y demostrarles con equipamiento que ellos conozcan que las tecnologías funcionan como deben. Aparte de esas redes, evidentemente hacemos bastante trabajo al nivel del user equipment, al nivel del dispositivo móvil. Estamos desarrollando diferentes dispositivos, son básicamente pequeños ordenadores que controlan diferentes módems de diferentes tecnologías, y esto es lo que integramos después con los dispositivos de control industrial que normalmente trabajan cableados sobre Ethernet,
y estas gateways, digamos, estos dispositivos que hemos diseñado, pues son capaces de autodescubrir la red a las que se les conectan, o sea, son plug and play, básicamente. Nosotros los conectamos a la maquinaria y la maquinaria, nuestro dispositivo automáticamente descubre la red y es capaz, digamos, de reemplazar la conexión cableada con un cable wireless, digamos, con un link wireless entre nuestros gateways y los diferentes cores de las diferentes redes. Entonces, digamos que es totalmente transparente al caso de uso al que lo conectemos. No voy a dar muchos más detalles sobre cómo funciona. En uno de los papers que he listado anteriormente podéis echar un ojo un poco más a la arquitectura, cómo funcionan los diferentes modos de funcionamiento y también una calibración de estos sistemas. Porque al conectarlos evidentemente introducimos algo de latencia y bueno, están bastante bien calibrados, digamos. En la derecha podemos ver cómo de fácil es de integrar, por ejemplo, con el caso de uso que os voy a presentar hoy, que son los robots móviles. Pues simplemente conectando nuestra gateway al switch con el que está equipado el robot móvil, pues ya podemos sustituir la conexión Wi-Fi estándar con una de 5G, por ejemplo, si quisiéramos. Es cuestión de rerutear el tráfico del robot sobre nuestra interfase, digamos. En concreto, los robots móviles autónomos de los que vamos a hablar hoy, vamos a ver cosas hoy, pues son normalmente utilizados para logística dentro de los procesos industriales. Estos robots normalmente llevan, digamos, materiales, pues no sé, desde un almacén hasta un punto de fabricación, o normalmente es lo que hacen, cuestiones logísticas. Últimamente estamos viendo también este tipo de robots móviles que están empezando a estar equipados con algún otro dispositivo encima suyo, como puede ser el robot, el brazo robótico que vemos en la parte de arriba de la slide. Estos robots móviles se pueden utilizar también, por ejemplo, en contexto de la pandemia de COVID-19, se han estado utilizando para desinfectar diferentes áreas. Por ejemplo, como tienen navegación inteligente, en los cuales tú le dices al robot tienes que ir a esta posición final y tienes que realizar esta misión, pues son unos buenos aparatos o unas buenas herramientas para realizar tareas de desinfección. El robot llega al punto deseado y el pequeño robot que tenga encima de desinfección pues realiza la tarea correspondiente, por ejemplo. ¿Cómo funcionan estos robots hoy en día con la tecnología disponible? Tienen navegación inteligente. Esto quiere decir, normalmente se hace un escaneado, el propio robot realiza un escaneado del entorno en el que va a ser desplegado y después para su navegación dentro de ese mapa, digamos, que se genera, pues tiene diferentes sensores, como pueden ser LiDARs o sensores de proximidad, bueno, diferentes artilugios dependiendo del tipo de robot que tengamos. Y eso es lo que utiliza para detectar obstáculos y autonavegarse, digamos, dentro del escenario para llegar a esa posición final que se le ha indicado. Son herramientas muy flexibles, ya que permiten desde un servidor centralizado, en este caso se llaman Fleet Managers porque controlan la flota de robots, y ahí es donde se les puede asignar las diferentes misiones a los diferentes robots. Como he dicho, normalmente les dices un punto final al que tiene que navegar y la acción que tiene que realizar. Esto es diferente al otro tipo de robots que encontramos en Industria 4.0, que son los Automated Guided Vehicles o AGVs. En este caso, los AGVs funcionan con marcadores, bien por el suelo o bien marcadores de espejos o electromagnéticos que se despliegan en el entorno. Con lo cual, esos robots, los AGVs, solamente pueden seguir esos caminos que se le han marcado predefinidamente, mientras que los AMRs, Autonomous Mobile Robots, pueden autonavegarse simplemente hasta el punto final automáticamente. Si encuentran un obstáculo, pueden recalcular la ruta, mientras que los AGVs no pueden hacer eso, con lo cual son dispositivos menos flexibles, digamos. Pues habiendo introducido un poco lo que son los AMRs, los Automated Mobile Robots, las diferencias que hay con los AGVs, os voy a contar un poco la evolución experimental que estamos realizando.
Este proyecto, bueno, este trabajo lo estamos realizando en colaboración con una empresa danesa, que es uno de los mayores vendedores a nivel mundial, de hecho, de este tipo de robots, que se llama Mobile Industrial Robots. Su dispositivo actual, estas pequeñas plataformas inteligentes, funcionan con Wi-Fi. Pero claro, están viendo que en las fábricas del futuro va a haber 5G y también han empezado a experimentar que sus dispositivos con Wi-Fi no funcionan todo lo bien que deberían. Tienen problemas de cobertura, tienen problemas de que a veces los robots se paran dentro del entorno industrial, no sabían por qué, entonces vinieron a hablar con nosotros y definimos este roadmap de lo que se podía hacer con las diferentes tecnologías wireless. Entonces lo que empezamos fue viendo qué se podía hacer con Wi-Fi, cómo podemos optimizar Wi-Fi para que este tipo de dispositivos funcionaran de una mejor manera, digamos. Lo segundo que intentamos fue, en vez de operarlo sobre Wi-Fi, pues migrar, digamos, su conectividad a redes 4G o 5G privadas, que son lo que encontraremos en las fábricas del futuro de referencia, digamos. De esta manera ellos pueden empezar a diseñar un producto que funcione con 5G en vez de la versión estándar de Wi-Fi que tienen ahora mismo. Una vez que proveemos, digamos, de la conectividad 5G estándar al dispositivo, podemos pensar cómo dotarlo no solo del control básico, de decirle vete a este punto y realiza esta acción, sino a aprovechar, digamos, todo el potencial de 5G con todo el ancho de banda que 5G nos da para empezar a mover inteligencia del dispositivo hacia la nube. Ahora, como hemos dicho, la navegación inteligente del robot funciona de tal manera que cuando encuentra los sensores y actuadores del robot, cuando está navegando, se controlan desde un path planner o planificador de caminos, digamos, interno que tiene el robot. Y eso es lo que le hace autonavegarse, digamos, en el entorno. Pero si tenemos un gran ancho de banda como 5G nos da, lo que podemos quizás hacer es poner este Path Planner o planificador de caminos en la nube y streamear, digamos, directamente los datos de los sensores hacia la nube. De esta manera, al quitar el planner del robot, lo estamos haciendo más ligero en términos de computación, lo que al final viene a significar que va a ser más barato también ese producto, porque no necesita un ordenador tan potente de a bordo. Aparte de conseguir eso, al centralizar, digamos, el planner no solo de un robot, sino de varios, lo que podemos empezar es a crear un mundo compartido o una visión global de lo que ven los diferentes robots en ese preciso instante. Puede ser que más de un robot esté encontrando obstáculos. Con el modo de navegación original de estos robots nunca van a encontrar, nunca van a saber de otros obstáculos que hayan encontrado otros robots, porque ellos tienen su propio mapa y se autonavegan dentro de él. Si ese mapa no tiene ese obstáculo que otro robot ha encontrado, se lo van a encontrar ellos la siguiente vez. Entonces, si podemos centralizar ese mundo virtual, moviendo el planificador de todos los robots, digamos, a la nube, pues podemos empezar a tener un mundo virtual común que va a ayudar a optimizar todas las rutas que sigan los robots inteligentes de un punto a otro. Entonces esto se consigue rearquitecturando, digamos, la comunicación del robot. Pues estos son los 3 pasos que 3 años atrás definimos con esta compañía de qué ir haciendo con estos robots móviles. Si empezamos con Wi-Fi, que como digo es el estándar de comunicación de este tipo de robots, no está para nada optimizado. Como he dicho, se controla cada robot desde un Fleet Manager, que es un servidor desplegado al lado de la infraestructura, donde se le indica a cada robot su destino final y su misión. Entonces, este tipo de control básico de los robots pues tiene bajo throughput y es delay tolerant. El sistema actual, lo que hace este Fleet Manager es que una vez por segundo va a preguntar a cada robot o le va a actualizar su orden o le va a preguntar su posición. Y esto ocurre una vez por segundo. Si la comunicación tarda, digamos, más de un segundo en volver, que es cuando tiene que hacer la query al siguiente robot, el robot
al que se le ha realizado la query va a entrar en outage, va a entrar en un parón de operación hasta su siguiente ciclo en el cual se pueda solucionar la query que el Fleet Manager le esté haciendo. Entonces, si tenemos latencia de más de un segundo para este tipo de control, estos robots se van a parar hasta que las condiciones de comunicación se restablezcan. En términos de tráfico de datos, este tipo de control, pues estamos hablando de kilobits por segundo. Utilizan TCP, utilizan HTTP encima de TCP, y como podéis ver aquí, pues en downlink tenemos unos 4 kilobytes aproximadamente un segundo, que es el ciclo en el que el Fleet Manager les hace las queries, y en uplink, que es cuando el robot contesta sí, he recibido la misión o sí, esta es mi posición, pues solo manda 100 bytes cada segundo, digamos. Entonces, lo primero que vamos a, lo primero que vamos a hacer es ver con Wi-Fi 6, la nueva versión de Wi-Fi, cómo se desenvolverían, digamos, este tipo de robots en los entornos industriales. Si aplicamos Wi-Fi 6, cómo es la comunicación y si hay algún tipo de problema, digamos. Entonces hicimos un pequeño experimento con esto. Consideramos 4 configuraciones de Wi-Fi. Una, que es el baseline, que es, digamos, desplegamos Wi-Fi 6 como venía de fábrica. Sacamos el router de sus cajas, desplegamos el sistema y no cambiamos absolutamente nada. Lo segundo, pasamos ya a la optimización que podemos hacer en Wi-Fi 6. Tiene una serie de mecanismos de movilidad que podemos mejorar, y en este caso podemos tocar el scanning time, el tiempo de escaneado, en el cual le podemos definir el número de canales o los canales en los que tiene que mirar por access points cuando navega, digamos, de un access point a otro. O sea que podemos reducir ese número de los 38 canales por defecto a 3, que es el número de access point o de áreas de Wi-Fi que tenemos en nuestro laboratorio. Y la otra opción que podemos hacer es activar el amendment 802.11r con WPA2 PSK Authentication. Este amendment o esta modificación de Wi-Fi lo que hace es que genera o permite una fast BSS transition, una transición rápida entre access points. Digamos que preacuerda entre un access point y el siguiente, se sabe la topología de la red de alguna manera y puede optimizar, digamos, el tiempo de roaming o de handover entre esos dos access points, y el robot se está moviendo entre esas dos celdas de Wi-Fi, digamos. La otra opción que tenemos es, pues, combinar ambos mecanismos. Para evaluar las condiciones que utilizamos de red son diferentes. Utilizamos Idle Network con Dedicated Channels. Dedicated Channels significa canales dedicados, que tenemos un canal de Wi-Fi diferente para cada uno de los access points, que no se solapan en frecuencias, son frecuencias independientes lo que estamos utilizando. Tenemos que decir que en nuestro laboratorio es un entorno muy controlado de espectro. Todas las redes Wi-Fi que utiliza la universidad funcionan en la parte baja del espectro de 5 GHz y la parte alta del espectro de 5 GHz está controlada por nosotros. Está monitorizada por nuestro grupo de investigación, y digamos que tenemos la prioridad para que ese espectro esté vacío y poder realizar nuestros experimentos en entornos de espectro controlados. Así que Dedicated Channels, pues eso, un canal de Wi-Fi o una banda de Wi-Fi diferente para cada uno de los access points y que no se solapan. Idle Network, solamente nuestro robot conectado a esa red. También lo segundo que medimos, digamos, o que comprobamos es qué pasa cuando tenemos más carga o más interferencia dentro de la red. En este caso lo que hacemos es conectar dispositivos generando 10 megabits de interferencia en uplink y downlink para tener tráfico
de background, digamos. Y esto también lo evaluamos con dedicated channels. Cada access point tiene su canal dedicado. Y luego la peor condición que podemos generar dentro de Wi-Fi es que todos los access points se solapen en frecuencia y que además haya interferencia, con lo cual esa es otra de las condiciones que generamos en nuestro entorno industrial. He de decir aquí que normalmente cuando visitas una fábrica son entornos poco controlados en términos de espectro de Wi-Fi, no están muy organizados, así que la configuración con frequency reuse y background traffic es lo que más se asemeja a cualquier entorno industrial real en términos de Wi-Fi. Si conectáramos nuestro robot sobre Wi-Fi 6 para hacer este experimento, como el ciclo de control se ejecuta solamente una vez por segundo, correríamos el riesgo de no experimentar, digamos, todas las partes malas de latencia, todos los control loops que son altos debido a los diferentes roaming events entre los access points o las handovers, digamos. Con lo cual, para emular el tráfico del robot, generar algo en torno a los kilobits por segundo que hemos visto, que es el control básico, lo que hacemos es hacer un ping a 50 milisegundos, de tal manera que sea bastante rápido y así podemos capturar todo tipo de eventos y de latencias que experimentará, digamos, el robot cuando funciona con sus ciclos originales de un segundo solamente. Con lo cual, los resultados que os voy a presentar aquí ahora se pueden extrapolar directamente a lo que experienciaría uno de los robots si estuviera conectado directamente sobre Wi-Fi. Unas breves palabras sobre cómo funciona el handover en Wi-Fi 6. Hay dos opciones. Poner que tengan un timeout, digamos que se vaya fuera de zona de cobertura y si no encuentra cobertura pues espera X segundos o milisegundos o como lo configures, y una vez se encuentre el nuevo access point o se vuelva a reconectar, pues ya puede proceder con las fases de scanning, authentication, association y handshake, y luego restablecer completamente el flujo de datos. La otra opción es establecer unos thresholds de intensidad de señal, de tal manera que le puedes decir, cuando llega a menos 75 dBm, que ya es una señal un poco mala, intenta buscar otro access point que tenga mejor señal. Entonces estaríamos en el caso de abajo, donde estamos en RSSI triggered, y en este caso se minimiza la interrupción de data transfer, porque estamos empezando a buscar hacer scanning para los access point vecinos antes de que se produzca la desconexión. Con lo cual, utilizar thresholds ya es uno de los métodos que optimiza un poco, digamos, el handover dentro de la tecnología Wi-Fi en sí. Aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurre en dos de las topologías o configuraciones de red que expliqué anteriormente. Entonces, la columna en la representación de la derecha, que tenemos dos columnas, la que pone Dedicated Frequency Channels, pues es donde teníamos cada uno de los access points en una banda de frecuencia diferente. Como podemos ver, la latencia es bastante baja, menos en las áreas donde se produce un intercambio de access points, donde la latencia se incrementa debido al proceso de handover o al proceso de roaming. Si miramos a la derecha del todo, en ese caso tenemos el Frequency Reuse, que es donde todos los access points estaban configurados en la misma banda de espectro. Como se puede ver, simplemente el tener que reutilizar el espectro entre varios access points ya hace que se incremente la latencia debido al mecanismo, a cómo funciona Wi-Fi con el mecanismo de CSMA, el mecanismo de acceso al medio, ya que los diferentes access points estarán interferidos por los otros access points directamente, lo que hace que tarden más en poder acceder al medio y incrementa la latencia por sí mismo. Correcto. Como he dicho, hay una serie de parámetros dentro del protocolo de Wi-Fi 6 que podemos configurar para mejorar la movilidad o para intentar decrementar el tiempo de handover. Entonces, si vemos aquí los diferentes resultados de latencia de los eventos de handover, solo de los eventos de handover, no estamos mirando movilidad en este caso. Entonces, miramos cada vez que hay un proceso de handover, lo analizamos. ¿Cuál fue la duración dentro del proceso de handover de las diferentes fases?
Y entonces pues podemos ver que cuando implementamos Optimize Scanning, que estamos reduciendo de 38 a 3 canales solo, porque estamos preconfigurando solamente los canales que hay en nuestro laboratorio en este caso, o los vecinos de los diferentes access points, pues ya podemos mejorar en 800 milisegundos, digamos, el scanning time al 99 percentile. Si miramos al 50 percentile, que son las barras sólidas, pues tendríamos una mejora, digamos, pues de 100, 200, 300, 400, de 400 a 100, pues unos 400 milisegundos de media. Podemos mejorar simplemente optimizando el número de canales, teniendo un poco en cuenta el RF planning que tenemos en nuestro laboratorio. Si además activamos el mecanismo de Fast BSS Transition, que es lo que se consigue con 802.11r, lo que hace este amendment de Wi-Fi es que elimina el handshake. Como he dicho, de alguna manera se preconfigura que cuando estás en un access point puedes transicionar a otro, entonces no tienes que hacer un handshake, con lo cual podéis ver que la barra morada se reduce totalmente a cero, pero se incrementa un poquito solo, en 3 milisegundos aproximadamente, el tiempo de asociación. Al final lo que venimos a decir es que si combinamos estos dos mecanismos podemos mejorar bastante la performance, cómo funciona Wi-Fi en términos de handover cuando el robot transiciona de una celda a otra, utilizando estos dos mecanismos. ¿Qué pasa en términos de movilidad general? ¿Cómo es la latencia, digamos, que experimenta el robot dentro de una fábrica, de un escenario industrial, en las diferentes condiciones? Entonces aquí ahora tenemos latencia generada tanto por el movimiento del robot como por las condiciones de radiofrecuencia que se den en el entorno industrial y los eventos de handover también. Aquí tenemos todos los mecanismos combinados en estas distribuciones estadísticas. Lo primero que estamos presentando aquí es qué pasa en condiciones ideales, que es cuando tenemos celdas dedicadas y hay del network. O sea, solamente tenemos un robot conectado y no hay ningún otro tipo de tráfico, ninguna otra estación de Wi-Fi conectada a la red. En negro, digamos, tenemos el static case. Es el mejor caso porque es un nodo completamente estático. Lo hemos pintado como referencia a lo que sería el mejor caso utilizando Wi-Fi. La segunda línea, que sería la gris, considera movilidad intra-access point. Aquí no tenemos movilidad entre dos access points, es dentro del mismo access point, estamos moviendo nuestro dispositivo. Entonces, este movimiento a lo largo de la fábrica, alrededor de la fábrica, está generando diferentes situaciones de radiofrecuencia, mejor o peor cobertura, y eso hace que Wi-Fi se vaya adaptando y dando latencias y data rates diferentes. Por eso la latencia de Intra-Access Point Mobility Static es un poco diferente, digamos. Y luego tenemos el caso con Intra-Access Point, con Inter-Access Point Mobility, que es, digamos, cuando ya movemos libremente el robot por la fábrica, por las tres celdas de Wi-Fi y va haciendo roaming por las diferentes partes, digamos. El baseline es cuando no teníamos ninguna optimización de la red de Wi-Fi 6 y podemos ver que tenía una latencia media, que sería el 50% que tengo marcado ahí arriba, tiene una latencia media de 2 milisegundos, que es bastante buena, pero si empezamos a mirar las colas de la distribución, que es donde lo que más nos interesa porque es la zona de ultra reliabilidad del proceso, digamos, podemos ver que cuando estamos al 99,99% de los casos, la latencia se puede incrementar hasta 200 milisegundos. Entonces, optimizando Wi-Fi 6, utilizando el tiempo de scanning mejorado y el amendment de 802.11r de Wi-Fi 6, el que hacía la Fast BSS Transition, podemos mejorar hasta 100 milisegundos la cola de las distribuciones. Y este caso es el caso ideal, recordemos. ¿Qué pasa ahora si en nuestra red, aun teniendo los canales dedicados para los diferentes access points, introducimos tráfico o interferencia de fondo? Esto pueden ser otros robots o operarios conectados a la red de Wi-Fi o otra maquinaria conectada a la red. Cualquier tipo de conexión sería vista como interferencia por nuestro robot. Como podemos ver, la performance o el desempeño, digamos, para este caso,
pues resulta en latencias bastante mayores para todos los casos, incluyendo el caso estático, intra-access mobility y el caso de baseline, digamos. Cuando tenemos background traffic, como vimos anteriormente, pues las condiciones de latencia van a ser peores siempre. Entonces, si miramos el baseline, que es la línea azul a rayas, y lo comparamos con la optimización de Wi-Fi 6, que es la roja con rayas también, en este caso también tenemos una mejora de hasta 300 milisegundos en las colas, utilizando estos mecanismos avanzados de Wi-Fi 6 para mejorar los eventos de handover o de roaming. En el caso en el que hay frequency reuse e interferencia, que como he dicho es normalmente lo que te encuentras en las fábricas o entornos industriales, donde no hay control normalmente sobre el espectro, se mezclan las redes de producción y de las oficinas, pues en este caso, como podemos ver, la latencia es bastante grande para todos los casos también, para el baseline y para la optimización. Cuando tenemos background traffic y frequency reuse, no funcionan también los mecanismos de el mejorar el scanning time o aplicar 802.11r, no funciona tan bien como si tenemos la posibilidad de controlar el espectro sobre el que desplegamos nuestra red de Wi-Fi. ¿Qué pasa aquí? Que además estas colas de la distribución pasan de 1 segundo. Y si recordamos que el ciclo de control de nuestros robots puede sobrevivir hasta 1 segundo para funcionar de manera fiable, digamos, porque si sobrepasa el segundo, ese robot se va a parar, va a producirse una parada de operación del robot. Pues esto ocurriría con Wi-Fi en, digamos, 0,1 o 0,3% del tiempo, aproximadamente. ¿Cómo se puede solucionar esto, o que haya una tecnología, digamos, que no tenga estas colas y que haga que nuestro robot no entre en este parón de operación o en este outage? Y aquí es donde entra en juego 5G. Entonces, ¿qué pasa si operamos el robot sobre 5G en lugar de Wi-Fi 6? De nuevo, si miramos a la control loop latency, a las distribuciones de latencia del ciclo de control del robot, cuando lo ejecutamos sobre 5G, tiene un comportamiento mucho más determinista. Es la línea azul que podemos ver en esta gráfica. Entonces aquí nuestro ciclo de control es más determinista, tiene una latencia media, digamos, de unos 20 milisegundos, y las colas que están generadas también por, digamos, el handover entre las diferentes celdas de 5G, solamente llega hasta 100 milisegundos, con lo cual es mucho más determinista que Wi-Fi 6 en estas colas de la distribución. Como podemos ver, nunca llega al outage, al segundo, que era lo que nos pasaba en el caso de Wi-Fi 6 anterior. Entonces, con esta comparativa que estamos haciendo aquí, estas gráficas que os estoy enseñando están generadas todas de la misma manera. En un caso teníamos nuestra multi-access gateway operando sobre Wi-Fi, en el otro caso sobre 5G. Está ejecutado sobre las mismas rutas en el laboratorio, mismas condiciones, mismo tiempo de ejecución, mismos loops de control. Entonces son 100% comparables, digamos. Pero lo que estamos demostrando es que con 5G tenemos un comportamiento mucho más determinista y el robot no entraría en outage utilizando 5G. Podemos mirar también las estadísticas que tenemos en la leyenda de la figura. El PER es el Packet Error Rate, es la tasa de error de recepción de paquetes, digamos. Y también podemos ver que con 5G no se perdieron paquetes en la comunicación, mientras que en Wi-Fi 6 el peor de los casos, que era cuando teníamos interferencia y frequency reuse, digamos, era de 0,12%. Y en el caso del Optimize Wi-Fi 6, que también hemos visto anteriormente, el Packet Error Rate está reducido a 0,04%, pero aún así es mayor que en 5G. Con lo cual, podemos operar el control del robot sobre ambas tecnologías, pero 5G se comporta de mejor manera, digamos. Voy a intentar hacer rápido esta última parte, que estoy viendo que me estoy yendo un poco de tiempo.
Esta segunda parte, que es la de mover inteligencia del robot hacia la nube, la hemos hecho por emulación. Como colaboramos con esta empresa, tenemos acceso a los sistemas internos del robot y por ello podemos modificar la arquitectura y de esta manera, pues digamos, transmitir los datos de input-output directamente sobre una interface para poder transmitir sobre Wi-Fi o 5G o lo que podamos querer. En este caso concreto, la comunicación es diferente al caso anterior. Aquí sería high throughput y es delay critical. No podemos perder datos de los sensores enviados por wireless. Entonces, lo primero que hemos hecho, la cantidad de información que mandamos es diferente al caso anterior. Si anteriormente estábamos hablando de kilobits por segundo, que lo he puesto aquí también como referencia, cuando miramos ahora el tráfico entre el input-output y el planificador de caminos del robot, hay un flujo de unos 4 milisegundos, de 4 megabits por segundo. Hay bastantes más datos. En este caso, como la conexión es cableada por defecto, porque esto se ejecuta normalmente dentro del robot, pues hay paquetes que pueden llegar a pesar 6.000 bytes, lo cual es bastante, son tamaños bastante grandes. Y esto puede ser un problema cuando intentamos transmitirlo sobre tecnologías wireless, ya que normalmente wireless va a funcionar mucho mejor con paquetes más pequeños. Entonces hay bastante optimización que se podría hacer dentro del protocolo en sí para asegurarnos de que los paquetes sean más pequeños y se comporten mejor cuando transmitimos sobre wireless. Lo que hicimos aquí, el primer paso fue emular la red de 5G. Entonces emulamos la conexión, digamos, de los sensores y actuadores con el Path Planner colocado en configuración de red, colocando una caja de emulación en la parte intermedia del link. Lo que hace nuestra caja de emulación es que simula o emula diferentes delays. Podemos cargar diferentes distribuciones, como las que hemos medido en nuestro laboratorio anteriormente, y emular diferentes versiones de 5G. Desde una Release 15 con una latencia, digamos, de unos 5 milisegundos, a 5G Ultra Reliable Low Latency Communications, que son las siguientes releases de 5G que van a salir a final de este año, en las cuales esperamos ya ver control loops con una latencia menor al milisegundo. ¿Cuáles serían las diferencias entre utilizar Release 15 o Ultra Reliable Low Latency? Y eso es lo que intentamos evaluar con este test de funcionalidad de 5G Edge Cloud. Emulando la comunicación o el impacto de la comunicación que puede tener 5G entre el input-output y el planificador de caminos, hicimos un test funcional donde pusimos al robot a navegar, digamos, entre un punto y otro y poniendo un obstáculo en medio, como se puede ver en la foto y en el diagrama, o a mandarle una operación de docking, donde digamos que se aparque y se conecte a su cargador, a su estación cargadora automáticamente. Y de esta manera podemos evaluar tanto el impacto sobre el tiempo total de producción o de operación, o como la precisión de la navegación en sí, digamos, en milímetros. ¿Cuál es el impacto? Tenemos la referencia de qué pasa con el robot operando en condiciones normales, que es cuando el Path Planner está cableado y conectado dentro del robot. Tiempo de ejecución 18 minutos 24 segundos y en el docking test una precisión de navegación de 0 milímetros y una standard deviation de 10.26. Pues ahora mirando en las siguientes filas de la tabla, vemos que con 5G Release 15 hay un incremento del tiempo total de navegación. Evidentemente, al pasar a una tecnología wireless estamos introduciendo algo de latencia y el impacto es un 1,5% más de tiempo de operación. En términos de precisión en la navegación en sí, porque al haber esa latencia, digamos, tarda más en reaccionar. El tiempo entre lo que recibe el sensor, va al Path Planner, el Path Planner devuelve al actuador, el tiempo es mayor, con lo cual digamos que podría haber desviaciones mayores en la navegación en sí, pero no son tan grandes. Con esa latencia que digamos de 5 milisegundos en un sentido, la desviación que vemos en precisión de navegación son solo alrededor de 3 milímetros con 5G Release 15 o reducido a 1,37 milímetros si utilizamos Ultra Reliable Low Latency Communication, las releases futuras de 5G. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que podemos operar de manera fiable
y precisa el robot utilizando 5G y moviendo su inteligencia, moviendo su path planner del robot hacia la nube. Hicimos este test por emulación, por ver qué pasaba y hacer un entorno así un poco más controlado y tener una idea inicial, pero lo siguiente que vamos a hacer pues, es evidentemente ejecutar esto ya en la red real de 5G que tenemos en nuestro laboratorio. Pero es muy promising. Quiero decir, va a funcionar ya incluso con Release 15, podemos mover este tipo de inteligencia hacia la nube. Y ya para acabar, pues voy a intentar resumir un poco las partes principales de la charla, en el cual, bueno, pues espero que haya quedado claro que los robots autónomos móviles son una parte fundamental para la logística en escenarios de industria 4.0 y que al ser elementos móviles son nativos wireless, necesitan tecnologías wireless para ser controlados, con lo cual tecnologías avanzadas pues, son esenciales para proveer este control. Utilizando Wi-Fi vamos a encontrar bastantes problemas en los años venideros. Podemos ver que normalmente puede haber un pequeño outage cuando utilizamos Wi-Fi 6 y esto solamente va a ir a peor cuando vayamos incrementando el número de robots que conectamos a la red. En términos de scalability, que no lo he comentado aquí, pero que también estamos estudiando, Wi-Fi 6 se desempeña peor que 5G. Con lo cual, cuantos más robots tengamos, peor va a funcionar Wi-Fi 6. Entonces, los problemas van a seguir estando ahí. Si nos pasamos a 5G, podemos ver que el funcionamiento es bastante mejor. No llegó a entrar en outage, con lo cual estuvo funcionando el 100% del tiempo. Y en términos de scalability, preveemos que no vaya a haber ningún problema, que podamos conectar 20, 50 robots sin ningún tipo de problema, mientras que en Wi-Fi, como he dicho, sí que va a haber ese problema. También hemos visto que podemos empezar a mover inteligencia hacia la nube. Ya tenemos 5G para proveer ese control básico, podemos escalarlo a 20, 50 robots. Ahora vamos a ver el siguiente paso de crear un entorno virtual para todos los robots con la inteligencia en la nube. Y eso con 5G va a ser posible, como hemos demostrado con el test de emulación. Como trabajo futuro, pues las tres cosas que he explicado aquí, dos ya las he contado y la tercera sería que ahora queremos integrar también el posicionamiento ultra wideband en nuestro laboratorio, donde los palets o módulos de producción o cualquier elemento estático que tenemos en el escenario industrial pues tenga también su referencia de posición, en este caso con un sistema diferente, pero que lo integraríamos a este mundo virtual o digital twin en el que habría una visión virtual, digamos, de todo el entorno de producción, con los módulos de producción, con los robots móviles moviéndose, con los humanos, con los palés, estaría todo en este mundo virtual. Así que gracias por la atención y si hay alguna pregunta, pues encantado de contestar. Y perdón por haberme excedido del tiempo de presentación. No, tranquilo, más bien muchas gracias a ti, Ignacio, por esa excelente presentación, por compartirnos todo este conocimiento que sin duda son temas actuales y muy interesantes para todos. Ujú. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Les voy a Vale. pedir a todos los asistentes que si tienen preguntas pueden hacerlas por el chat también. Voy a ir leyendo las preguntas que ya están actualmente. Ignacio, tenemos una pregunta. Nos dice, ¿qué latencia sería la máxima permitida para los robots en 5G? Vale. La latencia máxima la impone el robot en sí, no la tecnología sobre la que la conectes. Entonces, en este caso, la latencia máxima para estos robots con los que trabajamos es 1 segundo. La misma que para Wi-Fi 6. ¿Qué pasa? Que si ahora en 5G tenemos o podemos proveer de ciclos de control de 100 milisegundos, quizás se pueda optimizar también cuál es la máxima latencia que utiliza el protocolo de control actual. Entonces, en vez de hacer 1 segundo, digamos que esta compañía que fabrica los robots podría diseñar un nuevo sistema que funcione con ciclos de control más frecuentes. Ok, muchas gracias, Ignacio. Otra pregunta nos dicen, ¿en Dinamarca se ha tratado algún mecanismo de impuesto a las industrias, a la automatización para compensar los posibles trabajos que se pierden? Sí. No,
bueno, no sé si impuesto se refiere a algo que el gobierno, digamos, obliga a las fábricas, eso no se ha tanteado, pero las propias fábricas lo que están haciendo es, digamos, reentrenar a los operarios para que trabajen en otro tipo de funciones. A nivel de investigación hay un proyecto muy grande de bastantes millones en Dinamarca, que es la continuación de un proyecto en el que participé yo anteriormente. El proyecto anterior era sobre digitalización y aplicación de tecnologías wireless, digamos, o sea, generar la tecnología del futuro. Y el proyecto actual es sobre cómo aplicar esa tecnología del futuro. Entonces, parte de los trabajos de ese proyecto van precisamente orientados a esto, a reentrenar o ver cuáles pueden ser las funciones que los operarios actuales puedan generar en estas fábricas del futuro, para no perder precisamente ese tipo de trabajos. Y esperemos que, igual que se hace en Dinamarca, que no se espera que se pierdan estos trabajos, pues vaya pasando en todos los países del mundo. Ojalá sea así. Genial, muy interesante. Eh, Ignacio, otra pregunta. ¿Cómo conviven las diferentes redes de telecomunicaciones en armonía en un ambiente de industria 4.0? Buena pregunta. No sé si en armonía o no, pero bueno, hay bastantes factores factores que impactan esto, digamos. Lo primero, no todas las fábricas son iguales, no todas las fábricas despliegan las mismas redes. Normalmente podemos encontrar wifi en todas las fábricas, eso seguro. Y luego van añadiendo sistemas, digamos, por necesidad. ¿Qué pasa cuando llega esta necesidad? Al final va a ser una decisión de coste, digamos. Entonces va a haber fábricas y empresas muy grandes que se puedan lanzar a poner redes de 5G o de Wi-Fi 6 o lo que sea, que son caras en principio, y va a haber otras que no van a tener esa capacidad, pero van a poder desplegar, digamos, otra serie de sistemas que igual no les permite hacer o dar cabida a todos los casos de uso que ellos querían, pero sí a una parte de ellos. Entonces, la manera de armonizar este tipo de tecnologías y de que coexistan es teniendo claro qué casos de uso tienes y qué te ofrecen las diferentes tecnologías. Y luego, sobre todo si tienes Wi-Fi, tener un departamento que sea capaz de organizar el espectro de una manera controlada y de asignar las redes de una manera controlada. Que, como estamos viendo, por lo menos en Dinamarca no suele ser el caso todavía. Están aprendiendo bastante de las conversaciones con nosotros. Pero la armonía viene un poco, pues eso, de casos de uso, de diferentes tipos de redes que te puedas permitir y de las capacidades de tus sistemas de IT, digamos. Muy interesante. Y ya que estamos hablando de este tema de la tecnología, ¿cuáles fueron las características de emulación que ustedes utilizaron para su red 5G? Un poquito también hablando en la parte, digamos, de técnicas de acceso, de modulaciones, más que en la parte de de latencia, que creo que quedó más claro. Sí. Bueno, en nuestro caso no. Cuando hacemos la emulación, no nos fijamos tanto en términos de modulación o data rates. Lo que hacemos es cargar en nuestro dispositivo, de hecho, trazas empíricas de latencia. Estas medidas o estas distribuciones de latencia que vamos obteniendo con los diferentes casos de uso, las podemos introducir directamente en el emulador, y luego el emulador samplea esta distribución. Entonces puede ir cogiendo valores de esa distribución de acuerdo a un intervalo que nosotros le pongamos, o un milisegundo, o lo podemos aplicar por paquete también, básicamente. Pero no estamos a ese nivel de emulación, de mirar a los coding schemes y técnicas de acceso, sino más a la performance real que se encontrarían después en un entorno industrial, digamos. Muchas gracias, Ignacio. Tenemos otra pregunta. Dice, en una red de canales dedicados, cuando introducimos cualquier tipo de conexión, podría ser considerado como interferencia. ¿Cómo manejar la latencia del Wi-Fi 6 y evitar el outage de paro del robot?
A ver, en el caso de canales dedicados, sí. Realmente cualquier otro tráfico que no sea el tuyo va a ser visto como interferencia. Entonces, la manera de evitar el outage en ese caso, pues no te quedaría otra solución que intentar coordinar esos dos dispositivos de alguna manera. Pero bueno, aquí ya estaríamos mirando tecnologías algo más avanzadas, mirando más hacia Time Sensitive Networks, de tal manera que haya una sincronización de tiempo entre los diferentes elementos de producción industrial para poder garantizar, digamos, que no accedan a la vez al medio. La otra opción que podemos tener es cambiar el MAC de Wi-Fi y asemejarlo un poco más a un sistema TDMA, de tal manera que se asignen slots de cierta duración a los diferentes dispositivos. Así es como funciona el Industrial Wireless LAN de Siemens, de hecho. Intenta asignar diferentes slots que se pueden configurar para diferentes ciclos y de esta manera cada dispositivo sabe que puede acceder al medio en este slot y de esa manera se controla de alguna manera la interferencia externa. Pero no está muy optimizado. En Wi-Fi siempre vamos a tener, a no ser que podamos sincronizar muy bien todos los nodos, este problema. Pero bueno, es lo que viene con el espectro al licenciado, al license. Todo el mundo puede utilizarlo y hay que vivir con ese tipo de acceso y de interferencia, incluso en estos escenarios que son un poco más controlados. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Nos puedes tal vez comentar un poquito sobre cuáles son los tipos de software que utilizan para analizar el desempeño del sistema? Sí. A ver, lo que hemos presentado ahora como desempeño, digamos, de los ciclos de control, pues es simplemente un análisis del ping de lo que hemos enviado sobre la red. Si utilizamos ping, pues es muy fácil, nos da la latencia directamente. Si medimos sobre el protocolo del robot, que no lo he contado aquí, pero quizás en una presentación futura lo pueda contar. Hemos estado en una fábrica también conectando robots directamente sobre 5G y tenemos los resultados de desempeño. Y las estadísticas encajan tanto en el ping como cuando medimos sobre el protocolo en sí. Digamos, todos los valores encajan. Cuando calculamos sobre el protocolo directamente, como funciona sobre HTTP, que funciona sobre TCP, podemos estimar la latencia utilizando los acknowledgements de TCP. Y luego, la otra opción que tenemos para analizar el desempeño, no solo de los ciclos de control de la maquinaria, sino cuál sería su impacto en el proceso de producción entero, porque digamos, estos microincrementos de latencia cada vez que el robot realiza una acción o si lo ponemos en perspectiva también de un módulo de producción industrial que tenga un robot encima, se va a ir acumulando esa latencia que al final nos va a hacer perder tiempo de operación, digamos. Pues para evaluar el impacto que tienen los control loops o las latencias que medimos aquí sobre el proceso industrial, lo que utilizamos son digital twins, representaciones virtuales de la maquinaria que tienen ajustados sus ciclos de trabajo, sus ciclos de control, introducimos esas latencias para ver cuál es el impacto en el desempeño de producción y no solo en el desempeño de wireless o en el desempeño de los loops de control. Así que hay más cosas detrás de todo esto. Ok, muchas gracias, Ignacio. Y una última pregunta que tenemos, que nos comentes un poquito qué viene después del Wi-Fi 6. Pues después del Wi-Fi 6, viene Wi-Fi 6E, que es una banda de 6 GHz, que en teoría pues debería estar un poco más despejada. Y ya el hecho de que no haya muchos dispositivos, sea una banda nueva para Wi-Fi, pues va a hacer que probablemente en entornos industriales te puedas encontrar un espectro bastante vacío y bastante limpio, de tal manera que mejore el desempeño que hemos visto ahora mismo en la banda de 5 GHz. Y después, pues si no me equivoco, está trabajando en Wi-Fi 7 también, pero bueno, no estoy siguiendo demasiado qué está pasando todavía con eso. Genial, muchas gracias, Ignacio, por tus respuestas muy interesantes.
A continuación voy a hacer la entrega de un certificado para el doctor Ignacio Rodríguez en agradecimiento a su participación, para lo cual, por favor, Ignacio, ¿podrías dejar de compartir la pantalla para compartir el certificado? Muchas Perfecto. gracias. Bien, bueno, de parte de la Universidad de las Américas y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Mira, ma, confiere el esta, presente esta certificado está, a que era Ignacio mejor que la Rodríguez otra. Ahora mismo por ya me haber dicen que hay tres más participado baratos como que la otra, ponente pero en las pues para Jornadas que Internacionales de Telecomunicaciones, ¿Dónde está la organizadas otra? por la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de las Américas desde el 26 al 30 de julio del 2021, con una duración de 40 horas. Está firmado por el doctor Diego Buenaño, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, y por el MBA José Julio Freire Cabrera, director de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de las Américas. Muchas gracias, Ignacio, por tu tiempo, por compartirnos todos estos conocimientos y esperamos tenerte también en próximos eventos. Muchas gracias por el certificado, la invitación. Si alguien tiene dudas, por favor no dudéis en mandar un email y contactar, que siempre estamos dispuestos a compartir más dudas y resultados con vosotros, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bien, para continuar con el evento, tenemos la ponencia por parte de la doctoranda Mauri Vanessa Tumbajoy. Em, Me permitiré leer su biografía. Mauri Vanessa Tumbajoy es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, Colombia. Actualmente está haciendo sus estudios de doctorado en la Universidad de Campinas, Brasil. Sus principales intereses en investigación tratan sobre la solución de Smart Cities, e-learning, Learning Management System e inteligencia artificial en educación. Bienvenida, Mauri, muchas gracias por tu ponencia. Puedes empezar cuando estés lista. Hola, buenas tardes, buenos días, disculpa, aquí ya es buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y me gustaría saber, voy a compartir mi tela y me gustaría saber si me escuchan bien y si pueden ver mi presentación. En este momento estoy compartiendo. Estamos viendo la presentación y te escuchamos perfectamente. Vale, entonces yo creo que podemos iniciar. Como Natalie dijo, mi nombre es Mauri Vanessa Tumbajoy. Soy estudiante de doctorado de la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y de Computación. Y hoy me gustaría presentar una pequeña introducción de mi trabajo de investigación en el área de ciudades inteligentes. Antes de entrar en el concepto de ciudades inteligentes, vamos a definir un poco qué son ciudades o qué son nuestras ciudades modernas actuales. Las ciudades modernas son creativas, son dinámicas, son caóticas, son llenas, inseguras, caras, bullosas y estresantes. Y felizmente o infelizmente, casi todos vivimos en una de ellas. Las Naciones Unidas proyecta que para 2030, 61% de la población mundial o 5 billones de personas vamos a vivir en una ciudad. Y este cambio de la vida rural para la vida urbana está proyectada a seguir creciendo. ¿Qué significa? Significa que se están creando grandes centros de consumo de recursos en puntos específicos, lo que afecta la operación de los servicios de la ciudad, afecta la calidad de vida de las personas y afecta el medio ambiente. Y como consecuencia, los ciudadanos sufrimos diversos desafíos como la desigualdad social, congestionamientos, la degradación ambiental, la polución del aire y escasez de recursos, de vivienda, de agua y de energía, lo que eleva sus costos. Por otro lado de la moneda tenemos los avances en tecnología.
Estos avances se ven en términos del aumento del desempeño del hardware, de la reducción de costos de los componentes y de su miniaturización, del aumento de la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos, lo que permite que muchos sistemas y muchas personas usemos estas tecnologías, y esto es lo que permite monitorar y detectar en tiempo real lo que está pasando en una calle, lo que está pasando en un parque, y además de saber cuál es el estado de un edificio, cuál es el estado de una casa, cuál es el estado de un puente. Y esos datos que están siendo analizados o que deben ser analizados correctamente nos darían respuestas más precisas, respuestas que responden al qué, al cuándo, al cómo, al por qué los problemas están pasando y cómo encontrar una mejor solución o cómo ayudar a tomar una mejor decisión. En resumen, entonces tenemos que el crecimiento urbano, los avances en la tecnología y el querer solucionar los problemas urbanos es donde nace el concepto de ciudades inteligentes, que nos permite gerenciar, nos permite automatizar y optimizar la eficiencia de la operación de los servicios de la ciudad, lo que nos podría llevar a reducir el impacto sobre el medio ambiente y sobre las infraestructuras de la ciudad, y por tanto mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿cómo definimos una ciudad inteligente o una ciudad del futuro? Una ciudad inteligente sería una ciudad ecológica, una ciudad segura, una ciudad rápida, una ciudad amigable, una ciudad eficiente, democrática, atraente y económicamente próspera. El concepto de ciudad inteligente se define en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITUT, con otro término, con sustentable. Ellos adicionan esta palabra sustentable al concepto de ciudades inteligentes, definiendo una ciudad inteligente como una ciudad innovadora que aprovecha las tecnologías de la información y otros medios para mejorar la calidad de vida de las personas, la eficiencia del funcionamiento y los servicios y la competitividad, al mismo tiempo que responde a las necesidades tanto de las generaciones presentes como de las generaciones futuras, en lo que respecta a los temas económicos, sociales, medio ambiente y culturales. Vamos a ver un poco sobre cómo funciona la ciudad inteligente. Y la ciudad inteligente va a iniciar con el corazón de este concepto, que serían los datos. Los datos son colectados por diferentes formas, pueden ser extraídos de las fotos, de los videos, de textos que se comparten en tiempo real en redes sociales, o por los sensores que son o que ya están instalados en vehículos, en nuestros propios celulares, en diferentes servicios alrededor de la ciudad. Estos datos se transmiten a una plataforma de computación en la nube, se transmiten a través de las redes Wi-Fi, a través de las redes de datos 3G, 4G, 5G, o a través de una fibra óptica. Y al llegar a las plataformas de análisis, tenemos unas técnicas de procesamiento de datos como inteligencia artificial, Big Data, que van a transformar estos datos brutos en informaciones relevantes y útiles. Y aquí es cuando se van a presentar a los usuarios por medio de servicios inteligentes como aplicativos o a través de un panel informativo en un punto de bus. Y esto nos permite que las personas tomemos una mejor decisión sobre qué ropa usar en este día, dependiendo de la previsión del clima, o qué rutas tomar para llegar al trabajo porque alguna ruta está congestionada, o si es mejor usar un servicio público y compartirlo con otros amigos para reducir los costos, o si quiero salir a correr
por dónde es el mejor camino para correr, donde no haya tanta contaminación, y tantos otros servicios que ya hoy en día tenemos disponibles. También tenemos que hay otras formas de presentar estos servicios y no solamente servicios de recomendación en los cuales los ciudadanos toman una decisión. También los propios sistemas pueden ser automatizados y ellos van a reconfigurar su operación dependiendo del contexto en el cual se encuentren. Entonces, por ejemplo, un semáforo inteligente ya no va a funcionar con base en tiempo, sino con base en lo que pasa a su alrededor. Aquí en Alemania hay muchos proyectos que intentan conectar los carros con estos semáforos inteligentes y reducen la velocidad cuando saben que el semáforo está en rojo y ellos saben en qué momento van a pasar por el semáforo y el semáforo ya va a estar en verde. Igual van a conectar los buses de servicio público y al momento en que el semáforo inteligente sabe que el bus se está aproximando, se coloca en verde para que este sistema de transporte funcione más rápido. Y por lo tanto, ¿qué nos permite una ciudad inteligente? Entonces, una ciudad inteligente nos permite que recibamos informaciones más precisas del transporte, de la salud, de la educación, que nosotros como usuarios seamos los protagonistas de la creación de esta ciudad, que colaboremos con la solución de los problemas, reportando los daños que existan y que podamos compartir experiencias y ofrecer servicios, aprovechar toda esta tecnología para también ayudarnos económicamente. Entonces existen diferentes componentes de una ciudad inteligente. Ella puede tener proyectos en diversas áreas, puede tener proyectos con las personas, que sería dimensión Smart People, podría tener proyectos en economía, que sería Smart Economy, podría tener proyectos en Smart Environment, que sería en el ambiente inteligente, en gobernanza inteligente, en vida inteligente, serían todos los componentes de la ciudad que tendrían servicios que ayudarían a los ciudadanos de una forma contextualizada. Entonces, ¿qué es lo que cada una de estas áreas o de estos componentes intentan, qué servicios intentan disponibilizar? En el área de Smart People y Smart Living, los servicios se preocupan más con las personas, con el nivel de educación, con aumentar las competencias de los ciudadanos, con ofrecer mejores servicios de salud y de seguridad. En el componente de economía, que serían los servicios de compartir, intentamos crear nuevos modelos de negocios, nuevos ambientes, con el fin de crear más competitividad en esta área de tecnología. En el área de en el área de ambientes inteligentes tenemos el uso de fuentes renovables de energía, tenemos servicios que nos permiten monitorar el estado de los ríos, el estado del aire, el estado de cómo sería una recolecta inteligente de basuras o el envío de alertas en caso de emergencias o en caso de alguna, si hay mucha contaminación en el aire, por ejemplo. También tenemos en el área de gobernanza inteligente, se preocupa más con la participación pública, con la interacción del gobierno y del ciudadano. En movilidad inteligente tenemos todo lo que los proyectos que se enfocan en mejorar el congestionamiento, en proponer, por ejemplo, proyectos de vehículos autónomos, entre muchos otros proyectos. ¿Y qué tenemos disponible en el momento? En el momento hay muchos aplicativos que algunos de nosotros ya utilizan. Tenemos relojes que en tiempo real están midiendo nuestra temperatura, los pasos que damos. Tenemos proyectos
en casas inteligentes, sensores que están monitorando las personas más viejitas que ya viven solas, o tenemos también en el área de educación muchos aplicativos que podemos accesar digitalmente a cualquier momento y en cualquier lugar, y que ellos nos recomiendan contenidos dependiendo de cómo el estudiante va aprendiendo. Si necesita un refuerzo en algún tema, el sistema de educación se lo va a recomendar. En el área de servicios de compartir y recomendar, tenemos Netflix también, que utiliza sistemas de inteligencia artificial que nos recomienda películas de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a lo que hemos visto. Amazon también tiene su sistema de recomendación. También tenemos sistemas que nos permiten compartir nuestro carro, nos permiten usar bicicletas que están alrededor de la ciudad en cualquier momento, teniendo obviamente internet y un smartphone. Y también tenemos servicios de Airbnb que nos permiten compartir nuestro propio hogar con personas de afuera. En el área de ambiente inteligente, como ya dije, algunos de los ejemplos son la recolecta inteligente de basura. Ya el camión de la basura no tendría que pasar por toda la ciudad, sino que él tendría una ruta optimizada, sabiendo que en tales lugares sí realmente existe basura para recoger. También tenemos smart grids en las casas, paneles solares que las personas pueden usar esta energía y no comprarla. Y además puedes venderla. Si ya te sobra energía en tu casa, puedes venderla. También tenemos servicios que permiten monitorar cómo está una planta, cómo está el suelo, y ahí decidir si hay que ponerle agua a las plantas o no. En el área de gobernanza inteligente hay muchos aplicativos que nos permiten publicar un problema. En Brasil muchas alcaldías ofrecen su propio aplicativo para que la comunidad tome fotos y este sistema lo envía a la empresa responsable por solucionar este problema, y el usuario puede acompañar si esta empresa mejoró o no lo que estaba dañado, cuánto tiempo se demoró, y puede dar una puntuación a esta empresa. Entonces ya nosotros calificamos los servicios de la ciudad, los servicios públicos. En el área de movilidad inteligente tenemos diversos aplicativos que nos ayudan a tomar una decisión de, por ejemplo, si queremos llegar a nuestro destino en una hora determinada, podemos pensar en escoger el mejor transporte, si nos vamos de bicicleta o si nos vamos en un carro con otros usuarios, o si llamamos un Uber. Entonces ya tenemos muchas posibilidades porque conocemos el tiempo que se va a demorar este sistema en llevarnos hasta nuestro destino y el costo que esta alternativa tendría para nuestro bolsillo. En Europa hay cantidad de ejemplos, traje aquí 5. Aquí hay muchas ciudades que tienen canales, que tienen ríos dentro de la ciudad, entonces hay trabajos en botes autónomos para llevar personas y también para llevar carga. Tenemos también proyectos de buses autónomos, que es más pensado para el usuario que está en su casa y necesita llegar a una estación de tren. Tú llamas a este bus autónomo y te recoge en tu casa, tú colocas el horario en el que necesitas salir, y esto posibilita que no pierdas el tren a la hora que llegues a la estación, porque el bus ya sabría los horarios y él te recogería en un tiempo adecuado para que tú no pierdas tu tren. También hay carros eléctricos que tú los puedes usar, o sea, tú los puedes alquilar en la calle y los usas. Y para esta grande industria que viene de carros eléctricos, también necesitamos estaciones de carga inteligente, estaciones que entiendan cuándo son los picos que
los carros van a estar cargándose y cómo usar las fuentes de energía renovables para darle toda esta energía a los carros. Y también hay sistemas en esta época de pandemia que permiten monitorar espacios públicos, parques, y ellos detectan si hay muchas personas en estos espacios públicos, y si hay muchas, hay un dron que empieza a crear círculos, y en esos círculos se pueden quedar 2 o 3 personas, pero entre un círculo y otro ya tendría un espacio de 1.5 metros, que sería una distancia segura entre mucha gente, ¿no? Para no crear aglomeraciones. Pero como todos sabemos en ingeniería, no todo es bonito, siempre hay problemas, siempre hay efectos colaterales, y como ingenieros tenemos que estar conscientes de esos problemas. Tenemos que entender que, por ejemplo, para todos los proyectos de carros eléctricos vamos a necesitar baterías, y estas baterías necesitan de materia prima que va a necesitar extraer de algún lugar litio, y este litio y esta batería va a tener un tiempo útil, y después de ese tiempo útil tenemos que entender qué hacer con la batería, porque también nos puede contaminar el medio ambiente. Entonces tenemos que entender esos problemas colaterales, tenemos que entender que hay muchas herramientas que estamos creando que sirven hasta cierto punto, pero que también aumenta la posibilidad de enviar o diseminar informaciones falsas a mucha gente y en corto tiempo. También necesitamos entender que todos los software que van a estar en nuestro computador, en nuestro reloj, hasta en nuestra ropa, van a ser o van a generar riesgos de seguridad y de privacidad. Y también tenemos que ser muy conscientes de que todos los algoritmos de inteligencia artificial van a crear muchas profesiones nuevas, pero también van a hacer que muchas personas se queden sin empleo, y esas personas necesitan ellas necesitan volver al mercado de trabajo. Y antes de colocar la tecnología a funcionar, deberíamos pensar en cómo estas personas se van a reinventar, qué es lo que ellas van a hacer después de que la tecnología llegue a las industrias, a la ciudad. Y en esta arquitectura de ciudad inteligente, de tener sensores, de tener datos, de tener redes de telecomunicaciones, de tener una computación en nube, también tenemos una capa que son las lecciones aprendidas en diferentes ciudades del mundo que ya han intentado desarrollar e implantar estos proyectos de ciudad inteligente. Tenemos que entender que necesitamos indicadores que nos muestren los riesgos y los impactos negativos de esta tecnología. Por ejemplo, mirar si nuestro proyecto es un proyecto que ayuda a todas las personas a reportar sus problemas, o si simplemente estamos viendo los problemas de las personas que tienen teléfonos inteligentes, o simplemente estamos viendo problemas de las personas que tienen acceso a Internet, que serían personas con un poder adquisitivo mayor, y estamos dejando de lado los problemas de las personas que realmente necesitan soluciones. También podemos como un indicador ver si existen aplicativos que se están creando en nuestra ciudad que no necesiten internet para funcionar, que puedan ser usados de forma offline, o si realmente las personas están usando los aplicativos. Hay muchas ciudades que crean sus propios aplicativos, pero realmente nadie usa este sistema y usa sistemas alternativos como Facebook o como YouTube. Entonces no usan un sistema de educación como Duolingo, pero aprenden en YouTube, y las personas se comunican a través del Facebook con sus alcaldías. Entonces la alcaldía no tiene ningún control sobre los datos, sobre lo que se está reportando en estas plataformas. También tenemos que entender que existen muchas leyes que están vigentes.
leyes que protegen los datos de las personas, como en Brasil tenemos la Ley General de Protección de Datos, en Europa tenemos el Regulamento General de Protección de Datos, el GDPR, y hay una nueva propuesta, unas nuevas normas que prepara a la Unión Europea en el área digital, en esta área de inteligencia artificial. Esta norma permite que todos tengamos confianza en estos nuevos servicios que van a utilizar inteligencia artificial. Y estas normas siguen un planteamiento basado en el riesgo. Entonces ellos van a decidir qué sistemas de inteligencia artificial son prohibidos, no se pueden implementar en las ciudades porque tienen un alto riesgo, son de riesgo inadmisible, son sistemas que amenazan la seguridad de las ciudades, amenazan los derechos de las personas. Hay otro tipo de riesgo que sería el riesgo elevado, que para que sea implantado este servicio en la ciudad, ellos tienen que cumplir unas obligaciones. Hay otros que son de riesgo limitado, que lo que ellos necesitan mostrar es que son transparentes. Entonces necesitan mostrar cómo colectan los datos, cómo los analizan, qué inteligencia están utilizando. Y hay otros que son de riesgo mínimo o que no tienen riesgo. Y esto simplemente la norma no entraría a ver, por ejemplo, cómo se usa un filtro en los correos electrónicos. Esto no estaría dentro del reglamento. Y ahora sí voy a entrar a presentar un poco más lo que trabajamos en el laboratorio en Brasil, en el laboratorio de redes de comunicaciones LARCON. Nosotros entendimos que esta tendencia global de que mucha gente se va de las pequeñas ciudades para las grandes ciudades, pues no debería ser así. Deberíamos cambiar esa tendencia, intentar mejorar las pequeñas ciudades y traer de vuelta a las personas que viven en las grandes ciudades. Y vimos que existe una gran oportunidad porque, por ejemplo, en Brasil el 89% de las ciudades son pequeñas, tienen menos de 50.000 habitantes. Y aquí podemos implementar, obviamente con menos recursos, pero podemos implementar sistemas de ciudad inteligente que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas que se quedaron viviendo en sus pueblos. El pueblo que estamos analizando se llama Itinga, es una pequeña ciudad de Minas Gerais, en un estado de Brasil. Y aquí nosotros necesitábamos entender cuál iba a ser nuestro modelo para implementar un sistema inteligente allá. Sabemos que estos pequeños pueblos pues tienen muchísimos problemas, pero necesitamos primero entender su contexto, qué infraestructura tienen y cuáles son sus prioridades. Necesitamos focar en un área específica. Necesitamos crear nuestros objetivos, saber si lo vamos a alcanzar o no y crear nuestro plan de trabajo. Más o menos serían esas las 4 fases, que aquí creo que en la próxima imagen se ve un poco mejor. Entonces sería la primera fase, conocer el contexto, conocer qué infraestructura vamos a utilizar en ese ambiente, quiénes van a participar de este proyecto. Entonces, si tenemos apoyo de algún banco internacional, porque los proyectos de ciudad inteligente son muy caros, o si tenemos apoyo de alguna empresa o de la misma alcaldía, de la misma ciudadanía. Si tenemos, después de ver y de enfocar en un área específica y de saber con quién contamos, podemos determinar nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo, y ahí entrar a desenvolver, a implementar el plan de trabajo ya con unos objetivos trazados.
En nuestra primera fase, en Itinga, intentamos más o menos identificar el número de proveedores de Internet, que era lo que ellos tenían allá, el número de escuelas con computadores y con o sin acceso a Internet, también el número de casas con computadores, tablets o smartphones, el número de casas con acceso a Internet, el número de redes libres en áreas públicas, redes Wi-Fi en áreas públicas, y si había alguna biblioteca o alguna escuela que permita que las personas accesen a los computadores y accesen a Internet. Estas informaciones pues son muy específicas de este proyecto de investigación. Vimos que ellos tienen, la mayoría de las residencias usan computadores o smartphone, el 80% de las residencias tienen, y la mayoría usan datos móviles para comunicarse. 80% de las residencias accesan a Internet usando datos y no por cable. Nuestro foco, encontramos principalmente tres áreas que necesitaban ser trabajadas. En la educación fue nuestro foco principal, pero ellos también tienen problemas con las vías tienen muchos huecos, las casas están todas averiadas y falta de agua, no tienen agua, pero enfocamos en la educación y necesitábamos implementar una herramienta en estos tiempos de pandemia que no podían ir a las escuelas, una herramienta digital para dar acceso a los contenidos fuera de la escuela. Los resultados que nos gustaría llegar, pero el primer objetivo que queremos alcanzar es mejorar la alfabetización digital de los ciudadanos, porque aunque llevamos la solución a las escuelas, muchos niños no sabían cómo usar el computador, cómo accesar a las clases, y muchos profesores tampoco sabían qué colocar en las clases o cómo colocar su contenido de forma digital. Nuestro plan de trabajo, entonces, la base era, necesitamos implementar una infraestructura Wi-Fi, enfocar en el área de educación, iniciar alfabetizando a los ciudadanos y colocar nuestra plataforma de e-learning de forma que funcionara a veces offline o mejorar el acceso a Internet. La plataforma que el laboratorio está desarrollando se llama Educas. Es una plataforma que permite colocar texto, permite colocar videos, permite crear juegos y permite que los profesores creen sus propias evaluaciones. Entonces el profesor puede escribir en esta plataforma, puede colocar los videos que encuentra en internet y asociarlos al tema que está desarrollando en clases. Y nuestro diferencial es que existe para cada tema un jueguito, y ese jueguito a los niños los atrae más que ver un video o que leer un texto. Entonces ellos les gusta o aprenden, entienden el tema más por juegos que por videos. Y los profesores pueden usar estos mismos juegos para crear una evaluación. Él crea más o menos como un laberinto, y este laberinto son preguntas que él responde sí o no, y va siguiendo por el laberinto hasta llegar a la salida. Sí, obviamente responde todas las preguntas bien. Este es más o menos un resumen de lo que estamos haciendo en el laboratorio y del concepto de ciudades inteligentes. Todos necesitamos ser protagonistas y entender lo que es este concepto, lo que nos trae de fondo esta transformación de las ciudades, y los invitamos a que todos participen. Si saben o conocen algún aplicativo de su ciudad, algo que se esté implementando, que compartan sus experiencias, que utilicen los aplicativos y que creen sus propias soluciones. Muchas gracias. Aquí les dejo algunas referencias y podemos pasar
las preguntas si tienen alguna. Muchas gracias, Mauri, por tu presentación, por compartirnos tu conocimiento. Vamos a pasar bien a la sección de preguntas. Tenemos por aquí una pregunta del público. Nos dice, en Latinoamérica, ¿qué tan involucrados estamos con el concepto de ciudades inteligentes? Latinoamérica tiene muchos proyectos, pues Brasil es el contexto que más conozco y Colombia, que es mi país de origen. Sé también de algunos proyectos, no sé si en Perú o en Bolivia, pero todavía no utilizan conceptos como inteligencia artificial o como Internet de las cosas. Son proyectos que utilizan, por ejemplo, en Medellín, en Colombia, ellos crearon como sería unas gradas automáticas, ya no me acuerdo el nombre en español, que conecta el centro de la ciudad con los barrios que quedan allá lejos en las montañas. Entonces ellos tienen acceso o conexión con el centro de una forma más rápida utilizando estas gradas automáticas que no es nada nuevo, nada de ciudad inteligente, pero ya es algo. Muchas gracias, Mauri, por tu respuesta. Queremos también comentarles a los asistentes, si tienen preguntas pueden realizarlas por el chat sin ningún problema. También les he compartido el enlace para que por favor llenen la asistencia del día de hoy. Tenemos otra pregunta, Mauri, nos dice, ¿cómo son los sistemas de seguridad en ciudades inteligentes, considerando la posible vulnerabilidad de los datos que se puedan dar? Para seguridad tenemos que colocar seguridad en todas las capas de la arquitectura de ciudad inteligente. Desde nosotros como ciudadanos ya necesitamos entender qué datos podemos compartir o qué datos no podemos compartir, qué cosas colocar en nuestro celular y qué cosas no, en qué momento nosotros mismos no nos damos cuenta de las configuraciones que existen en cada uno de los aplicativos para que ellos colecten o no colecten estos datos. Entonces, empezar por nosotros mismos, por entender que nosotros somos todos los datos los sacan de nosotros, entonces somos nosotros los responsables de darle seguridad a nuestra vida, a nuestra intimidad, a nuestra privacidad. Y de ahí en adelante mostré algunas normas que se deben seguir, todo esto de inteligencia artificial está siendo muy regulado aquí en Europa y tenemos que entender cómo funcionan, qué es lo que se pide, qué es lo que se necesita para implementar los sistemas. Entonces es un ambiente súper nuevo, todos estamos aprendiendo y yo creo que todos empezar por nosotros mismos, por entender nuestro propio celular antes de entender un sistema tan complejo como una ciudad. Chévere, muchas gracias, Mauri. Tenemos otra pregunta del público, dice, si es que existen políticas que regulen el desarrollo o implementación de una ciudad inteligente. Políticas como tal específicamente para ciudad inteligente no he visto. A lo que encontré fue estas normas que regulan más la inteligencia artificial y las normas que protegen los datos de las personas, la privacidad y solamente con eso creo que ya es suficiente para darle una política a las ciudades inteligentes, aunque yo no encontré nada más específico que esto. Ok, gracias, Mauri. Otra pregunta nos dice, ¿alguna política o idea que nos recomiendes implementar en este momento en nuestros países latinoamericanos? Igual creo que seguir el ejemplo europeo, seguir entendiendo que los proyectos de inteligencia artificial van a impactar mucho a los ciudadanos y no se puede dejar simplemente a cualquier solución que cualquiera de nosotros quiera implementar, dejarla
no es posible. Entonces, seguir el ejemplo que Europa nos da. Ya Brasil siguió la ley de protección de datos, es casi una copia idéntica a la europea, y ellos adaptaron pocos puntos al contexto brasilero, y muchos países en Latinoamérica sé que están creando sus propias leyes de protección de datos, y ahora iniciar a una norma que regule la inteligencia artificial en América sería el próximo paso. Chévere, Mauri. Tenemos otra pregunta. Dice, en el aplicativo desarrollado en laboratorio, ¿han considerado utilizar realidad aumentada para el aprendizaje? Sí se consideró, pero es un proyecto que está siendo ejecutado por otro de nuestros compañeros, pero no se ejecutó aparte, no dentro de Educas, que fue la herramienta que mostré. Es más en el laberinto que les dije que podíamos jugar y responder y hacer una evaluación del alumno usando ese laberinto se implementó en realidad aumentada y creo que funcionó. No, ese es el tema de otro compañero, no tengo muchas informaciones, pero sí se hizo. Ok, chévere. Y Mauri, una última pregunta. ¿Cuáles son las mejores características de la red de telecomunicaciones para que todas estas aplicaciones que nos has comentado para ciudades inteligentes funcionen adecuadamente? Las características de las redes igual van a ser muchos datos, entonces no vamos a tener una tecnología específica, no vamos a tener el uso de Wi-Fi o el uso de 3G, 4G, no, va a ser como todo ha sido en nuestra realidad, el uso de todo lo que tengamos a disposición. Lo que más he visto en los papers que estoy consultando es el uso de IoT, son nuevos estándares de Internet de las cosas, de conectar pequeños sensores entre ellos y con la Internet. Ellos ya están creando nuevos protocolos, están creando nuevas interfaces, gateways que harían todo este procesamiento, este microprocesamiento de datos. Hay muchísimas tecnologías que se pueden usar. En ese momento no recordaría todas. Ok, listo. Muchas gracias, Mauri. Vale, Bueno, gracias a ustedes. bien, creo que no tenemos más preguntas. A continuación voy a hacer la entrega de un certificado para la doctoranda Mauri Tumbajoy en agradecimiento a su participación por el evento. Mauri, por favor, ¿podrías dejar de compartir la pantalla para compartir el certificado? Listo. Bien. Eh, de parte de la Universidad de las Américas y de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, confiere el presente certificado a Mauri Vanessa Tumbajoy por haber participado como ponente en las Jornadas Internacionales de Telecomunicaciones organizadas por la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de las Américas, desde el 26 al 30 de julio del 2021 con una duración de 40 horas. El presente certificado está firmado por el doctor Diego Buenaño, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, y por el director de la carrera en Ingeniería de Telecomunicaciones, MBA, José Freire Cabrera. Muchas gracias, Mauri, por tu tiempo, por compartirnos tus conocimientos. Sin duda son temas muy actuales, muy interesantes que contribuyen con el desarrollo de la sociedad. Muchísimas Gracias. gracias, Mauri, por todo. Chao. Gracias. Bien, en nombre de la carrera de telecomunicaciones queremos agradecer a los ponentes de este día y también a todos los asistentes. Los esperamos el día de mañana para la continuación de las jornadas internacionales de telecomunicaciones y esperamos que tengan un excelente día.